Bueno, como decimos siempre, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque en estos instrumentos digitales se ven las cosas cuando se puede, ¿no? Y en nuestra news de Benefix intentamos siempre buscar temas de primer nivel que interesan y también a personas que nos puedan ayudar también de primer nivel, ¿no? En este caso tenemos el tema de la energía, ¿no? Que es una situación muy especial, ¿no? No acabamos, yo creo que nadie acaba de entender qué está pasando en la evolución de los diferentes mercados de la energía. Y para hacer esto nos ha parecido muy oportuno pedirle a Ana García Molina, que es una joven economista que está es responsable de proyectos de DMG y que es la presidenta de la Comisión de Energía del Colegio de Economistas de Cataluña y que precisamente la semana pasada, perdón, esta semana, ya me he equivocado, esta semana se ha hecho un encuentro con representantes de la Comisión Nacional del Mercado del Mercado de la Competencia, de la Red Eléctrica Española y de diferentes operadores, porque que se ha hecho un análisis un poquito de la evolución de los precios y el que está pasando, ¿no? Entonces, Ana, de verdad, es muy curiosa la situación que tú lo dijiste el otro día, ¿no? Empezó el día, formalmente empezó el 28 del 2, empezó esta crisis de Estados Unidos, Israel con el tema de Irán. Esto ha afectado a todos los países del Golfo, Arabia Saudí, a Emiratos, a Qatar, a Kuwait, a Omán. Se cierra el estrecho y en cambio los precios de la energía, sí, el petróleo ha subido más o menos un 20%, ha subido mucho el gas, pero curiosamente tenía que haber explotado esto todo mucho más, ¿no? Se está hablando de las reservas, también se habla mucho del papel que tiene España, sobre todo con el tema eléctrico. Entonces, o sea, esto, ¿cómo analizas la situación y qué podemos esperar? Ya sé que esto es imposible, ¿no? Porque yo creo que todos estamos un poco despistados, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? Pues antes de nada, agradeceros la invitación y a ver si podemos hacer un análisis rápido y breve. Em, lo que sí es bueno entender qué pasó en el mercado energético, ¿no? Digamos, con la crisis de Rusia, con la crisis de Ucrania en el 2022 y lo que está pasando actualmente. Lo digo para situarnos porque tiene afectación completamente diferente. Incluso en la propia Unión Europea hay países que se están viendo actualmente más afectados por los precios de la energía. Pero veamos por partes. Con el gas ruso, con la crisis energética, fue un impacto directo interno estructural que afectó al modelo, digamos, productivo de Europa, ¿no? Con la crisis actual, lo que tenemos es un efecto indirecto porque afectan en los mercados, vía precios, en los mercados globales de energía. ¿Qué pasa? El Brent y el gas, los precios se determinan en los mercados globales, ¿no? Por lo tanto, nos está afectando lo que es a España de forma también diferente, como pueda ser, por ejemplo, países como Francia, que tienen digamos, más de un 60% de producción de energía de la nuclear, etcétera, etcétera. Pero vamos a ir analizando lo siguiente. Por lo tanto, sí que es verdad que hacías referencia que a nivel de mercado global no se sabe qué está pasando. Incluso las estimaciones o las previsiones están fluctuando mucho. Estamos teniendo muchísima volatilidad, como decía, tanto en el Brent como el gas. Incluso, por ejemplo, el Banco Mundial estima que al finales del 2026 habremos tenido un incremento del 16% de los precios de los bienes básicos, ¿no? Por otra parte, también esto está afectando por el conflicto del estrecho de Hormuz, está afectando a lo que es todo el tema de helio, los semiconductores y otros metales, etcétera, etcétera. Am, la Unión Europea lleva ya un sobrecoste en energía de 35.000 millones de euros. Es mucho.
¿Qué pasa en España? En España nos ha salvado un poco en esta volatilidad que la tenemos, todo lo que es toda la penetración que existe en el tema de energías renovables, ¿no? Claro, no es lo mismo lo que está pasando, la penetración de energías renovables que hay en España o a nivel de Cataluña. De todas formas, sí que esto nos está paliando. Ahí mismo, por ejemplo, salió ya el anuncio del IPC que se había situado a nivel de España en un 3,2 y si se veía, digamos, las repercusiones que había habido en incrementos comparado con el mismo año entre el gas y el petróleo, pues este había sido de un 4,9, un 9,6, ¿no? Por otra parte, también ya se ha anunciado que se va a quitar el IVA reducido como medidas que el gobierno español puso para paliar los efectos en el precio de la electricidad y en el gas. Estábamos en el 21%, se redujo al 10% y ahora volveremos otra vez al 21%. Mientras que la parte de la gasolina, gasoil e hidrocarburos se va a mantener en el tipo reducido porque lo que se pretende es proteger aquellos sectores que dependen más de estos productos y que no les afecte. De todas formas, esto es hasta finales de junio. Hemos de ver cómo evolucionan todos los precios, la volatilidad, porque hay un riesgo, no dejamos de tener un riesgo geopolítico, que es a su vez un riesgo energético, ¿no? Pero sí que es verdad que por nuestra penetración de energías renovables que tenemos a nivel de España, pues no nos está afectando mucho. Por otra parte, están las gestoras de fondos que dicen, no, no, se ve un efecto solamente en la inflación, pero parece ser que no tenemos no tenemos un shock estructural. Claro, dependerá del conflicto, del tiempo que dure este conflicto, dará lugar. Cuanto más duración, cuanto más larga sea la duración de este conflicto, tendremos más volatilidad en los Pero, mercados. perdona que te interrumpa. Lo que está claro es que el tema de los combustibles, pues se dice que por el tema de las reservas hemos conseguido un poquito, ¿no? Que más el IVA ha conseguido que el precio final, pues se hablaba, el IPC, hay impuestos constantes que en vez del 3 sería el 4, con lo cual parecería que hoy tenía que haber sido superior, ¿no? Que el tema de la gasolina está el tema del IVA, que se ha anunciado que se va a seguir manteniendo. Tenemos la incógnita, está las reservas no deben ser infinitas, ¿no? Veremos cómo termina este tema. En el gas sí que se ha notado la subida de precios, ¿no? Que nosotros, España también tiene todo el tema el tema de los contenedores que ponemos licuado y toda esta historia. Y resulta que y el tema eléctrico, pues tenemos, en España tenemos hecho una gran inversión en el tema de energías renovables y el problema que podemos tener, el que no tenemos tanto en la producción, sino en el tema de la distribución, ¿no? Y que realmente, pues, si esto se resuelve más o menos rápidamente, pues ya una parte del daño ya está hecho, porque hay toda una serie de productos, pero que realmente en los próximos semanas, meses, si no se arregla esto, se puede complicar mucho, ¿no? Es la conclusión que yo llego, ¿no? ¿O no? Totalmente, y esto es lo que está reflejando todos los mercados globales, es decir, es un poco lo que comentaba antes de que ahora se nos acerca una temporada del año de mucha movilidad por vacaciones, etcétera. Claro, ya llevamos mucho tiempo con el conflicto del Estrecho de Hormuz, en el sentido, pero claro, esto está afectando mucho más a Asia, todo el tema del Estrecho de Hormuz. Nosotros ya en España, y lo que decías respecto al gas y al petróleo, se han buscado incluso desde que empezó el conflicto de Hormuz respecto al petróleo, solamente nosotros recibíamos el 17%, pero se ha buscado diversificación y aquí el que se está beneficiando es Estados Unidos porque está exportando mucho petróleo, ¿no? Y entre ellos pues están llegando a España. Por la parte del gas, recordemos que con la guerra de Ucrania, la guerra del gas ruso, sí que hicimos hicimos los deberes, por
por decirlo así, porque diversificamos más todavía, incluso a nivel de Europa, ¿eh? Diversificamos todos nuestros proveedores respecto al gas natural licuado, ¿no? Y España también la ventaja que tiene es que está diversificado en más de 16 proveedores, también con plantas de gasoductos, etcétera, ¿no? Regasificadoras, quería decir. Y lo que comentaba, con este mix eléctrico que tenemos de penetración de energías renovables, todo esto de momento está mitigando esta gran volatilidad que tenemos en los precios, ¿no? Y aquí todo el mundo, vayamos a, digamos, a los fondos de las gestoras que hacía antes referencia, inversores, etcétera, están a la expectativa de cuál es la duración. Pero sí que es verdad que ya se empieza a hablar, no tanto afectándonos probablemente a nosotros, pero sí en ciertos mercados como Asia, que dependen incluso de la India, que se están cerrando negocios, digamos restaurantes, etcétera, incluso en estos países están yendo, ahí también comentaba y salía en los medios de comunicación, hacia usos del carbón, que es más contaminante, ¿no? Ahora estamos, a nivel de Europa, también hay que enfatizar las medidas que ha tomado. En abril sacaron el paquete de la European Union, ¿no? Y se basaban en unos pilares que son básicos, porque el problema actual también es el siguiente, y el Fondo Monetario Internacional hacía un aviso. Ojo, porque Europa está en un proceso de reindustrialización, claro, y de competitividad. No podemos tener una competitividad si estamos gestionando una energía cara. Y para la reindustrialización se necesita tener energía soberana. Y en base a esto, digamos, la Comisión Europea en abril sacó este paquete, que es un, digamos, un hilo que sigue lo que era el Pacto Verde Europeo, así como también el Repower de la Unión Europea que sacó con la crisis del gas ruso. Y este paquete del Accelerate lo que dice, queremos crear un mercado único de energía, un bloque único. Esto es complicado por los diferentes intereses de los diferentes países, pero bueno, hay ese intento, ¿no? Y aquí lo que van a controlar es una acción coordinada de todas las reservas que tengan de petróleo y gas. Por otra parte, dicen, vamos a proteger toda aquella industria y a todos los hogares vulnerables vía subvenciones, como se han encontrado en las medidas que ha aplicado el gobierno español, para proteger esa industria y esos hogares vulnerables en frente de esta volatilidad de precios. Vamos a modernizar todas nuestras conexiones transfronterizas, las redes eléctricas, para tener que la energía fluya y, digamos, en un mercado europeo, en el mercado mayorista, ¿no? Si la energía es más económica, tiene en exceso, que pueda fluir pues hacia otro mercado donde sea Ana, algo más caro. yo te veo muy optimista, ¿no? Porque tú sabes Bueno, que esto no se hace de hoy para mañana, ¿no? El tema no. de... Bueno, como idea está bien, como No, idea. no, totalmente. Yo estoy de acuerdo contigo, Valentí, porque, por ejemplo, el año pasado nos encontramos con la hoja de ruta de Draghi, con 383 medidas, y ahora solamente llevamos un 11% cumplido. Por otra parte, se requieren muchas inversiones y una de las medidas de la Unión Europea es más colaboración con el sector privado, porque el sector público no puede aportar todo lo que se necesita. Se estima que del 2026, perdón, al 2030 se necesite unos 660.000 millones anuales de inversión y del Bueno, 2031 al 40, 695.000. Hemos de realizar mucho esfuerzo. o sea, resumiendo un poquito, a efectos de la energía, hemos tenido dos experiencias, lo de Ucrania, y hemos tenido la desgracia de Ucrania, que aún dura, y el tema del conflicto del Golfo, ¿no? El conflicto del Golfo a efectos de los combustibles, por las medidas del gobierno, de reducción al IVA, y el tema de las reservas que teníamos, hemos conseguido que el efecto sobre costes no ha sido lo que podía haber sido. Evidentemente, si esto continúa, vamos a tener un problema gordo,
el propio hecho que el gobierno haya tomado esta decisión, según el ministro, de no volver a subir el IVA de las gasolinas, quiere decir que ahí no está claro qué va a pasar. Si realmente esto dura, va a haber problemas de inflación, digamos, de costes de seguro, ¿no? El tema del Totalmente. gas, aunque es la situación española por el tema de los buques de gas líquido y pues bueno, pues nos ha tocado la lotería. Ya tenemos, España siempre ha tenido una gran apuesta, ya viene de muy lejos, pues nos ha permitido tener una gestión tal positiva. Y en el caso de la electricidad, aparte de las medidas fiscales, pues resulta la apuesta que se ha hecho, que se hizo en su día, posiblemente hasta un poco exagerada, ¿no? Porque sabemos las demandas que hay internacionales de los fondos sobre el tema de las renovables. Esto ha sido una apuesta positiva y tenemos el problema de la distribución de la distribución. Y entonces, realmente, una parte del mal ya está hecho, ¿no? Porque, como has dicho tú, aparte de los costes de la energía y todos estos productos, desde los fertilizantes a determinadas materias, que tal. Y además hay otro tema, que aunque esto se resolviera rápido, los seguros de los fletes, las compañías de seguros que digamos que cobran, que emiten seguros, tienen que tener las ideas muy claras, porque si hay cualquier atisbo de conflicto no van a querer asegurar los buques, ¿no? O sea que esperemos que esto se arregle poco, rápido, porque la relativa buena noticia que hemos tenido con inflación se nos puede ir a paseo rápido, ¿no? Y Sí, esto ya está provocando que hay convenios que no se están firmando, porque todo el mundo está un poco hemos creado ya expectativas de inflación, con lo cual es muy negativo, ¿no? Porque todos estamos ya un poco pensando que puede haber, ¿no? Y estamos bueno, pues un poco es esto, ¿no? Yo creo que hemos conseguido, que es muy difícil en este momento tomar decisiones. Y también lo que ha sido, y también has dicho una cosa, ¿no? Que nosotros estamos aquí un poco protegidos porque Europa siempre es la parte confortable, que todo lo arreglamos con gasto público y porque es un país confortable, pero hay decisiones ya en países que hay empieza a haber problemas de restricciones de tal, si los, que hay una parte del mundo que está viendo con mucha inquietud todo este tema, y esto al final te va a afectar, ¿no? Porque una parte de las importaciones que hacemos vienen de estos países, ¿no? Con lo cual, ojalá que se arregle pronto, ¿no? Porque si no, esto se puede complicar mucho, ¿no? Yo pregunto, ¿no? ¿O no es así? sí. Y no, no, totalmente. Y sí que hay una divergencia de opiniones a nivel global, porque, por ejemplo, lo que sí que está claro que si supongamos que el día de mañana se anuncia que el estrecho de Hormuz ya se ha arreglado, ¿no? Hay que volver a la normalidad. Lo que tendríamos es un efecto en los mercados financieros, porque no, digamos, esta volatilidad en los precios internacionales del gas y el petróleo se podrían estabilizar. Pero claro, este conflicto lo que ha provocado también una ruptura en cadenas de suministro en muchas empresas, ¿no? Y esto, llevarlo a la estabilidad, pues costará, llevará meses, ¿no? También tengamos en cuenta toda la infraestructura que se ha destruido por los bombardeos que han habido anteriormente. Esto necesita inversión y no es una cosa que se resuelva ni a corto ni a medio plazo, ¿no? Sí que ya habrá un efecto dilatado hasta que se consiga una estabilidad. Cada país o cada región, ¿no? Ya si actuamos por bloque, pues buscará alternativa, que ya la está buscando, y nos encontraremos una descompensación en lo que comentaba antes, ¿no? Países que, pues, para depender menos de la importación de petróleo de esta área, pues a lo mejor tenga que ir temporalmente hacia el carbón, por decir algo, ¿no? Dicen que esto tendría que acelerar todo el tema de implementación de transición energética. Vamos a ver cómo acaba, porque delante de una crisis hay muy buenas intenciones. Después es ejecutarlo, llevarlo todo a cabo, porque cambiar y canalizar las políticas hacia otra orientación siempre requiere canalizar mucha financiación e inversión. Bueno, escucha, Ana, yo creo que hemos sido honrados explicando que estamos inquietos, ¿no? Y que el futuro ya se escribirá, y con estos actores globales
no estás tranquilo, ¿no? Porque ya no sabes exactamente. A mí lo que realmente me sorprende es que los operadores no se hayan puesto más nerviosos de lo que se han puesto, y también es verdad que hay un exceso de liquidez mundial que hace que las cosas, bueno, que esto es una ventaja y un inconveniente. Por ahora, muchas gracias, ¿no? No sé si... Gracias a vosotros por la invitación. No, al contrario, ¿eh? Pues nada más, muchas gracias, y no sé si hemos podido un poco ordenar las ideas, ¿eh? Esperemos que sí para dar algunas ideas, algunos hints, ¿no? Como siempre digo, de forma muy divulgativa. Pues gracias, muchas gracias por atendernos, y si somos capaces de un poco haber ordenado las ideas, nos encontramos muy contentos. Gracias. Gracias, Valentí, gracias a vosotros.